Estuve pensando cómo presentar de manera muy simple este pasaje. Quiero comenzar hablando de una palabra que usé ya hace algún tiempo en una introducción de un sermón, no recuerdo cuál, creo que en Lucas. Pero es la palabra eucatástrofe. Quizá alguno se acordará, quizá ya ninguno. Eucatástrofe. Esta palabra fue acuñada por Tolkien, el famoso autor de aquellas obras que tanto gustan a muchos de nuestros pequeños, El Señor de los Anillos. Tolkien acuñó este término eucatástrofe, que literalmente significa un buen desenlace. Eso es. Eu es la misma palabra que va en nuestra palabra evangelio, catástrofe, desenlace final, un buen desenlace. Y Tolkien usó esto para referirse a ese final que debería de estar o que debería ser característico de cualquier verdadero cuento que se digne de ser llamado como tal. La eucatástrofe se refiere a ese repentino giro de los acontecimientos al final de una historia que garantiza que el protagonista no sea víctima de un destino terrible, inminente y muy posible. Eso es eucatástrofe para Tolkien. Ese final feliz, pero que es introducido de manera repentina, cuando aparentemente todo va de mal en peor y no hay esperanza para el protagonista, de pronto algo sobrenatural ocurre, acontece y todo desenlaza de una manera feliz, agradable. Cuando todo parece perdido, ocurre, dice este autor, un repentino giro feliz que provoca una profunda reacción emocional en los lectores, un suspiro, un latido y una devoción del corazón. Esa es la catástrofe de la que hablaba Tolkien. Y por cierto, en esa obra del Señor de los Anillos, nuestros pequeños la han leído, varios de nuestros hijos. Y ahí hay un final, una eucatástrofe. Cuando de pronto parece que todo está perdido, que el héroe, el protagonista principal está a punto de fracasar en su cometido, algo ocurre que al final se cumple lo que se tenía que cumplir, aquel anillo perverso es completamente destruido y la paz es restaurada en aquel mundo de fantasía. Esa es la eucatástrofe, hermanos. La Biblia nos ofrece varias historias con eucatástrofe, si queremos verlo desde esta perspectiva. Por ejemplo, piense, en el año 852 a.C. había un rey en Judá llamado Josafat, un rey piadoso, un rey que había procurado honrar al Señor, pero de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, le avisan que los moabitas y los amonitas se encuentran muy cerca de Judá, a punto de sitiarla, de conquistarla. Se encuentran ya, le dicen, en Engadi. ¿Qué hace Josafat? Consciente de que son rebasados por mucho en número, se llena de temor en un sentido, pero convoca una gran reunión de oración. ¿Usted recuerda esa historia? Todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Judá, son convocados a ayunar y a orar y a clamar ante la presencia del Señor. Y Dios responde en aquella ocasión diciéndoles: estén quietos, porque yo les daré salvación. Y al día siguiente se nos dice que hay cadáveres por todo el campamento de los moabitas y amonitas, y ellos cosecharon un gran botín. Ahí hubo una catástrofe. Parecía que todo estaba perdido para Judá. Parecía que Josafat no tenía esperanza, no tenía escapatoria, pero Dios interviene sobrenaturalmente y Él soluciona las cosas. En otra ocasión, en el año 701 a.C., Segundo de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, encontramos a otro rey llamado Ezequías. Y una situación similar. Los asirios están al acecho. Sennacherib, el rey de aquel entonces asirio, está blasfemando el nombre del Señor. Es un ejército sumamente poderoso. Judá es insignificante comparado con este ejército.
Ezequías clama al Señor. Se nos dice que el Señor interviene y 185,000 hombres del ejército enemigo perecen y entonces son puestos a salvo. Otra eucatástrofe. Un giro repentino hace que las cosas terminen en un final feliz. Y un pasaje más que me interesa para el contexto de nuestro texto el día de hoy en Apocalipsis está en Jueces. El libro de los Jueces, en su capítulo número 4 y capítulo número 5 tenemos otra historia particular. Aparece Barak, aparece Débora, aparece el rey cananeo Javín y su comandante en jefe Sísara. El pueblo parece no tener esperanza. El pueblo parece que va a perecer a causa del poder de este ejército. Pero Dios obra una vez más. Dios interviene sobrenaturalmente. Vea usted el capítulo 5 del libro de los Jueces en el canto de Débora y de Barak. Capítulo 4 narra cómo se llevaron a cabo los hechos, narra el desenvolvimiento de los acontecimientos, la forma en la que acaban con Sísara, aquella mujer, Jael. Pero en el capítulo 5 se registra el cántico de Débora tras la victoria obtenida. Y en el versículo 19 y 20, ella menciona algo particular. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Versículo 20, escuche lo que dice el texto. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. ¿Quién le dio la victoria a Barak y a Débora? ¿Quién peleó por ellos? El Señor, Jehová de los ejércitos. Él intervino una vez más de manera sobrenatural y le da la victoria y otra eucatástrofe para el pueblo del Señor. Y así el Antiguo Testamento está lleno de esta clase de desenlaces, amados hermanos. Con esto en nuestra mente, quiero que ahora sí pensemos en Apocalipsis. En el pasaje que acabamos de considerar, encontramos la sexta copa de la ira de Dios. Estamos en este quinto ciclo de Apocalipsis. Ya hemos dicho que el libro de Apocalipsis no se lee cronológicamente. Es un error leerlo cronológicamente, creer que los acontecimientos relatados van sucediéndose uno tras otro. Hay ciclos que comienzan y culminan, comienzan y culminan, comienzan y culminan, y estamos cerca de concluir el quinto ciclo cuando terminemos este capítulo 16. Este quinto ciclo aborda las copas de la ira de Dios. Y en este pasaje que acabamos de leer se nos describe la sexta copa de la ira de Dios. Y esta sexta copa conduce a la batalla conocida como Armagedón. Esta palabra Armagedón, hermanos, aparece una sola vez en todas las Escrituras en este texto. No está en ninguna otra parte de la Escritura. Pero sí sabemos que es una transliteración del hebreo, porque de hecho dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esa palabra es una palabra hebrea transliterada al griego, simplemente. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, son dos palabras, de hecho. La primera palabra hebrea es har, que aparece en el título. Y la segunda palabra es Megiddo. La palabra har hebrea es monte. Entonces el significado podría ser el monte Megiddo o de Megiddo. O otra alternativa es que sean tres palabras, sino dos. Y la primera palabra, ha, sean dos palabras juntas, pero una construcción entre un artículo y el sustantivo que podría ser la ciudad, Haar o Jair, la ciudad de Megiddo. De manera que no hay tanto misterio en cuanto a esto. Esta palabra, este término usado en este pasaje del Apocalipsis hace alusión a ese lugar llamado Megiddo.
Y si usted puso atención en la lectura de Jueces, capítulo 5, en el versículo 19 se menciona Megiddo. Ahí es donde tenemos la clave para entender de qué se trata esto. Megiddo, amados hermanos, históricamente es un lugar en el que se llevaron a cabo, se desarrollaron diversas guerras entre el pueblo de Israel y los pueblos enemigos. De hecho, recientemente, en el año 1967, es ahí donde se peleó la famosa batalla de los 6 días. Pero históricamente, a través de las Sagradas Escrituras, leemos y vemos cómo es que continuamente Megiddo fue un lugar, un campo de batalla. Dice un comentarista, era el campo de batalla de Israel. Por un lado, dominaba el monte Tabor, desde el que Débora y Barak lanzaron su asalto contra los cananeos, como leímos hace un momento. Al otro lado del valle estaba el monte Gilboa, donde los filisteos mataron incluso al rey Saúl. Detrás de Megiddo estaba el monte Carmelo, donde Elías conquistó a los falsos sacerdotes de Baal y derrocó a los madianitas. También fue aquí donde el último rey piadoso de Israel, Josías, murió en batalla contra el faraón Necao de Egipto. Megiddo ocupa un lugar particular entonces en la historia del pueblo de Dios. Un lugar en el que se desarrollaron diversos tipos de conflictos, batallas, e Israel vio grandes victorias sobrenaturales obradas por su Dios. Eso es Megiddo, hermanos. De manera que a este Armagedón se le han dado diversos tipos de interpretaciones. En primer lugar, algunos interpretan esta batalla, la batalla de Armagedón, de forma literal. Ellos señalan que se trata de una batalla que ocurrirá después de los 7 años de la tribulación y antes de las bodas del Cordero. Los malvados sitiarán Jerusalén hasta que Cristo y sus santos regresen y entonces se lleve a cabo aquella guerra. Esta es la interpretación literal que dan muchos. Ahora, ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con la interpretación literal del Apocalipsis. De manera que para mí esta no es la interpretación correcta. Otros opinan que Armagedón describe una batalla no entre el pueblo de Dios y los enemigos del pueblo de Dios, como opinan los que interpretan literalmente, sino que ellos alegorizan en un sentido señalando que se tratará de 2 potencias, 2 grandes naciones. En este caso muchos han hablado Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica, que ellos tendrán un conflicto. Bueno, no es novedad, todo el tiempo hay países peleando en este mundo. Además, Apocalipsis nunca está hablando del conflicto entre 2 naciones, está hablando de la batalla que se desarrolla entre el pueblo de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. De manera que esta interpretación tampoco podemos recibirla. Otros simplemente señalan, algunos de ustedes adivinarán de quién se trata, que este pasaje describe la lucha entre el evangelio y el paganismo y que el cristianismo paulatinamente irá leudando este mundo hasta vencer por completo. Tampoco veo eso yo en Apocalipsis, hermanos. Así que tampoco puedo estar de acuerdo con esta interpretación. La interpretación que yo abrazo de este pasaje está relacionado con el texto de Jueces 5, hermanos. Hemos dicho ya una y otra vez que Apocalipsis está lleno de símbolos, que Apocalipsis hace alusión a muchos eventos, acontecimientos, pasajes del Antiguo Testamento, que para entender Apocalipsis tenemos que conocer nuestro Antiguo Testamento. Tenemos que entender el plan de la redención. Tenemos que estar familiarizados con todas estas imágenes, estas ciudades, estos elementos de los que Juan habla abundantemente a través de todo su libro. Jueces 5 nos enseña algo importante, hermanos. Jueces 5, en los días de Débora y Barak, nos enseña que los israelitas estaban ampliamente superados en número y estaban liderados por una mujer. Pero Dios rescató milagrosamente a su pueblo en esos momentos. Armagedón tiene ese propósito, hermanos. Instruirnos, enseñarnos que Dios a menudo rescata maravillosamente a su pueblo contra toda probabilidad. Que Dios es experto en introducir la eucatástrofe en la historia de su pueblo. Que Dios a menudo va a llevar los acontecimientos de una manera particular al punto de creer que ya no hay esperanza y de pronto Él irrumpirá con todo su poder para traer gloria y alabanza a su nombre, rescatando a los suyos del medio del peligro inminente. Armagedón entonces
es un símbolo de cada batalla en la que cuando la necesidad es mayor y los creyentes son oprimidos, el Señor revela de repente su poder en beneficio del pueblo afligido y derrota sorprendentemente a sus enemigos, dice William Hendrickson. Ese es el sentido de esta sexta copa, hermanos. Otro autor señala, es totalmente apropiado que Megiddo simbolice el lugar de la batalla del Señor contra las fuerzas de la oscuridad y que la batalla final cataclísmica se represente como si tuviera lugar en este lugar, en este sitio. En otras palabras, hermanos, Armagedón, que significa el monte o la ciudad de Megiddo, está haciendo alusión a esa forma particular en la que Dios trae salvación de forma repentina a su pueblo, sometiendo a los enemigos de su pueblo. Armagedón, en un sentido, es una ilustración o un tipo de la forma en la que Dios a menudo obra en la vida de su iglesia cuando parece que todo está perdido. Ahora, no negamos con esto que probablemente ocurrirá un acontecimiento particular en el que el mundo pagano y perverso irá cerrando su pinza contra la iglesia del Señor y será en ese momento cuando irrumpirá soberana y poderosamente nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida para traer liberación a su iglesia y acabar con sus enemigos de una vez por todas. A esto nos apunta la sexta copa, hermanos. Ese es el sentido de la sexta copa, de las copas de la ira del Señor. Observe lo que nos describe todo el pasaje. Se nos dice que Satanás, en el versículo número 13, y vi salir de la boca del dragón. Nosotros ya hemos visto quién es ese dragón. Ese dragón es Satanás. Y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahí nos está presentando una imagen que ya es familiar para nosotros. Está mostrándonos el triunvirato demoníaco o satánico, confabulando para destruir a la iglesia del Señor por medio del engaño. Satanás, ya hemos dicho cómo opera en este mundo. La lucha espiritual no consiste en reprender a los demonios. La lucha espiritual consiste en afirmarnos en la verdad, en la palabra del Señor, en buscar el rostro de Dios en oración. Esa es la verdadera lucha espiritual. El engaño de Satanás prolifera y él emplea al gobierno tiránico del anticristo y a los falsos maestros que se encuentran involucrados en la sociedad y aún dentro de la iglesia visible. Ese es el triunvirato satánico. Satanás obrando a través del anticristo, obrando a través de este gobierno que busca su propio beneficio y de los falsos maestros, de la falsa religión que a menudo engaña a las multitudes arrastrándolas a la perdición de sus almas en el mismísimo infierno. Y dice el texto que de ellos salieron estas ranas. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿A qué nos recuerdan las ranas? Otra vez. Cualquiera que lee el Antiguo Testamento dice Éxodo 8, uno de los juicios del Señor contra Faraón, contra los egipcios. Piense en las ranas, piense en aquella plaga, piense cómo aquellos animales, aquellos anfibios penetraban en todas las casas, se nos dice en el Éxodo. Estaban por todos lados, esparciendo su contaminación y confusión a causa del gran ruido que seguramente hacían todo el tiempo. Bueno, esto es lo que está transmitiéndonos aquí. Esta es la forma en la que Satanás obra. Él se infiltra por todos lados, amados hermanos, provocando la contaminación con sus falsas enseñanzas y confusión a causa de esas falsas enseñanzas en las multitudes que son arrastradas. Pero en el versículo número 12 se habla del río Éufrates. Otra vez. ¿Qué es el río Éufrates? ¿Cuál es su lugar en toda la historia de la redención? El río Éufrates, amados hermanos, recordemos que era el río fronterizo entre el territorio que Dios le concedió a su pueblo y los pueblos enemigos. Tras el Éufrates se encontraba Babilonia en los días de Nabucodonosor. Tras el Éufrates se encontraban los enemigos del pueblo de Dios. Pero no solamente está haciendo alusión a eso, está hablando de las aguas secándose. ¿En dónde hemos escuchado que las aguas se secan? ¿Qué nos viene a la mente cuando consideramos las aguas siendo secadas?
pensamos en el Mar Rojo. Decimos, bueno, el secado de aguas ha representado en el Antiguo Testamento la liberación del pueblo de Dios, Éxodo 14. En aquella ocasión Dios sobrenaturalmente abrió el mar en dos, se pudo pasar en seco y entonces el pueblo pudo experimentar la redención de Jehová de los ejércitos. Otra ocasión, en el Jordán, Josué capítulo 3. El río también se paró, el río se secó. El pueblo conquistó a través de cruzar por ese río en seco. Entonces, cuando la Biblia nos habla aquí del Éufrates siendo secado, lleva a que consideremos la liberación y la conquista que es para el pueblo de Dios por intervención sobrenatural del Dios vivo y verdadero, hermanos. Estos son los elementos descritos en este pasaje, hermanos. Esta sexta copa de la ira es particularmente la obra que el Señor lleva a cabo sobre los impíos en un sentido, haciéndoles creer que estos han triunfado, que estos han vencido finalmente al pueblo del Señor, haciéndoles creer que finalmente conquistarán, que la iglesia perecerá. Observe cómo dice el versículo número 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta sexta copa es un acto de juicio del Señor, pero para el impío no pareciera ser un juicio. Ellos, a la luz de este texto, van avanzando, van prevaleciendo aparentemente. La iglesia es la que está a punto de perecer. Pero es entonces cuando en el versículo número 15 Jesucristo nuestro Señor interviene diciendo, he aquí, yo vengo como ladrón. He aquí el juicio, esta es la sexta copa. He aquí el momento en el que el Señor Jesucristo, habiendo reunido a todas las naciones, las ha reunido pero para su justo juicio, para su destrucción, para su perdición, para su condenación. Jesucristo, se nos dice, llega como ladrón. Ahora esta frase es interesante. Y es que no es que Jesús sea un ladrón, hermanos. Él es santo. Pero ¿por qué dice el texto como ladrón? ¿Qué es lo que ocurre cuando un ladrón entra en casa, hermanos? ¿Cómo es la llegada de un ladrón? Bueno, de entrada es algo repentino e inesperado, ¿cierto? Uno, en nuestros días, bueno, generalmente estamos esperando, cuidándonos, poniendo cámaras, candados, seguro. Pero aún así, muchas de las veces la llegada de un robo es algo inesperado, es algo repentino, es algo que realmente no estamos todos los días esperando a ver si llegan a robarme el día de hoy. Es en ese sentido que se describe la venida de Jesús como la de un ladrón, porque es una venida repentina, inesperada. Las naciones en esos momentos están confiadas, ellos creen que han vencido, ellos creen que la iglesia va a perecer, que han triunfado finalmente. El Salmo 2 describe esta actitud. De hecho, hay relación también en lo que se nos describe aquí. Déjeme leer una parte del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pregunta. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey. Ahí está, hermanos. Esto es Armagedón. Ahí están las naciones, las multitudes jactándose. Hemos triunfado, hemos vencido, hemos hecho a un lado el yugo del Señor. Pero el Señor se reirá, diciendo, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Cristo viene. Cristo vendrá. Ahora, entendemos esto del ladrón no solamente porque su venida será repentina e inesperada, sino porque con su venida estas naciones sufrirán una terrible pérdida, hermanos. Lo que hace un ladrón es provocar pérdida a aquellos que son la víctima. Generalmente lo que perdemos son cosas valiosas cuando somos víctimas de un robo, de un asalto. Bueno, Jesucristo los despojará de todo lo que para ellos era sumamente valioso.
Ellos, creyendo ser justos en su propia justicia, serán completamente desnudados. Por eso es que dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Las naciones consideran ser justas en sí mismas. Las naciones rechazan la idea de un juicio. Las naciones rechazan la idea de un castigo. Las naciones rechazan la idea de un infierno. Bueno, en aquel día se llevarán la terrible sorpresa de que nada, absolutamente nada de lo que era valioso para ellos realmente tenía verdadero valor. Todo, absolutamente todo, será desnudez delante de la presencia del Señor, porque los hombres no tienen nada que ofrecer ante un Dios que es santo, santo, santo. En ese día, esas multitudes incrédulas, esas multitudes que fueron advertidas una y otra vez a través de las trompetas, se lamentarán y llorarán, porque entonces se darán cuenta de su error. Cristo nuestro Señor los despojará de toda autojusticia. Eso es Armagedón, hermanos. Aquel evento que con toda probabilidad acontecerá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a meditar solamente un par de cosas en cuanto a esto. ¿Dónde está el consuelo aquí? Otra vez recuerde quién está escribiendo esto y quién está recibiendo estas visiones. Juan, el apóstol, exiliado en la isla de Patmos, enfrentando persecución, las iglesias a punto de perecer en aquellos días, aparentemente, algunas leudadas con falsos maestros, algunas con pecado, dos de ellas perseverando por la gracia del Señor en medio de su debilidad, pero las otras enfriándose, padeciendo. Juan el apóstol, considerando todas estas cosas, de pronto recibe consuelo porque el Señor le está confirmando, Juan, no va a ser así para siempre. Amados hermanos, y aquí es donde viene consuelo a nuestras almas. En el sermón de la mañana hablábamos acerca de la necesidad del dolor en nuestras vidas. El dolor por causa del pecado. Y no sé usted, amado hermano, pero hay momentos de desánimo. Hay momentos en los que volvemos nuestra mirada hacia alrededor y todo va de mal en peor. El mundo está cayéndose a pedazos. Mala noticia tras mala noticia por doquier. Asaltos, secuestros, asesinatos, robos, las drogas, los matrimonios derrumbándose, hijos rebeldes yéndose de los hogares, cayendo en la esclavitud de las drogas, del alcohol. Enfermedad, economía, toda clase de dificultades vemos a nuestro alrededor. Y a veces uno puede llegar a preguntarse, oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Escuchaba una historia, o leía una historia, en la que un padre adoptivo está instruido en las artes marciales, digámoslo así, está entrenando a su hijo adoptivo a pelear, a saber defenderse, y en algún momento le dice, hijo, tienes que aprender a defenderte, porque este mundo es malvado. Y cuando yo leía esa parte o escuchaba esa parte, me quedaba considerando, es que así es el mundo en un sentido. Pero cuando lo dijo, me quedó una especie de remanente de desesperanza. Al considerar esas palabras y ver que tienen relación con las cosas que pasan en este mundo, porque en la historia de estos dos personajes, problema tras problema todo el tiempo. Una batalla, otra batalla, ya una maldad, otra maldad, continuamente están enfrentando y escapando de dificultades. Por eso es que le dice a su hijo, tengo que entrenarte porque este mundo es malvado y nunca dejarás de enfrentar dificultades. A veces podemos pensar que este mundo es así y ciertamente en un sentido lo es. Amados hermanos, de este lado de la eternidad siempre va a haber dificultades. Pero no podemos perder la esperanza. ¿Por qué? Porque hay un Armagedón. Porque el Señor vendrá como ladrón. Y bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Llegará un día en el que el Señor corregirá todo lo que está mal
Llegará un día en el que el Señor hará justicia. Llegará un día en el que el Señor eliminará todo pecado. Llegará un día en el que el Señor vencerá y su pueblo juntamente con Él. Pero más aún, amados hermanos, por fe ya somos vencedores en Cristo Jesús. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Estoy hablando del evangelio bíblico que nos enseña que realmente Cristo ha vencido y que Él regresará con toda certeza y seguridad. Esa es nuestra esperanza. Y la palabra esperanza en el griego, que es la forma en la que se usa en el Nuevo Testamento, no es una esperanza no cierta, no es una esperanza simplemente probable. Cuando habla de esperanza, habla de algo que ciertamente ocurrirá, algo que ciertamente acontecerá. Y Cristo dice que vendrá y Él vendrá, amados hermanos. Juan, por lo tanto, cobra ánimo, porque tu amado, aquel sobre quien recostaste la cabeza, cuando caminó por esta tierra, vendrá como ladrón, y bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Juan, no va a ser siempre así. Hay un buen día en el que el Señor derrotará a todos y a cada uno de sus enemigos. Ahora, amados hermanos, otra reflexión a esto. A la luz de esto, entonces, debemos de entender que las cosas, en un sentido, no van a mejorar de este lado de la eternidad. Que las cosas van a seguir complicadas. Que tenemos que seguir perseverando, por lo tanto. Tenemos que seguir buscando la gracia del Señor. Pero sobre todo esto, que nuestra esperanza debe de estar puesta en las cosas venideras y no en las cosas de este mundo. Por eso es tan importante que nos desapeguemos de las cosas que representan una esperanza para este mundo. Nos desapeguemos de aquellas cosas que a este mundo le ofrecen paz. Nos desapeguemos de aquellas cosas que a este mundo le ofrecen prosperidad y éxito, porque ahí no está la respuesta, hermanos. Nuestra respuesta está en las cosas venideras. Nuestra respuesta está en la vida que nuestro Señor Jesucristo ha conquistado en favor de cada uno de nosotros y que ciertamente tendrá lugar, hermanos. Oh, hermanos, que de esta manera podamos vivir con una expectativa siempre con los ojos puestos en las cosas eternas y no en las cosas temporales y pasajeras. Y por eso es tan importante que hagamos uso de los medios de gracia. Porque sin ellos, débiles criaturas hechas del polvo de la tierra, tendemos a perder la esperanza. Tendemos a flaquear, tendemos a desalentarnos, tendemos a desanimarnos, tendemos a querer renunciar absolutamente a todo. Pero Dios en Cristo nos ha provisto sacramentos, nos ha provisto medios, nos ha provisto de su palabra para recordarnos una y otra vez estas verdades, para apropiarnos de ella. Nos ha permitido tener acceso ante su trono de gracia a través de la oración y nos ha dado este recordatorio constante acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que tiene que ser llevado ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, dijo el Señor. Cada que tomamos la cena del Señor, entonces, iglesia, estamos diciendo, Señor Jesús, seguimos esperándote. Cada que participamos del vino y del pan, le decimos, Señor Jesús, tú eres fiel y sabemos que algún día regresarás. Mientras tanto, danos de tu gracia para seguir siendo alimentados en nuestra fe ante la certeza de que somos uno contigo. Y que si hemos sido unidos contigo en tu humillación, también hemos sido unidos contigo en tu exaltación, Señor. Y cuando tú vengas, todos y cada uno de nosotros podremos gozarnos y deleitarnos contemplando el cumplimiento de todas las cosas, amados hermanos. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones y solamente una palabra a ti que no estás en Cristo. ¿Qué si el Señor viniera hoy? Hemos dicho que se trata de un acontecimiento repentino e inesperado. Probablemente no hayas considerado eso del día de hoy, en toda esta semana, en los últimos meses, pero ¿qué si es el día de hoy? ¿Serás de aquellos que sufrirán terrible pérdida? Esa no es la voluntad del Señor, pues Él ha dicho que no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere la muerte del impío. Tú que no estás en Cristo, arrepiéntete el día de hoy.
y cree en la obra que Él llevó a cabo. Confía en su vida, su muerte y su resurrección y aprópiate de esta bendita esperanza, de la certeza de que un buen día regresará con toda su gloria. El Señor hable a nuestros corazones. Vamos a orar y después vamos a prepararnos para participar del sacramento en esta tarde. Amado Señor, Dios y Padre, ayúdanos a tomarnos de el Armagedón, Señor. A recordar que un buen día todo esto que pareciera ser conducido a un terrible desenlace tendrá ciertamente un final feliz. En aquel día cuando tú intervengas soberana y sobrenaturalmente, derrotando a todos y a cada uno de tus enemigos y libertando a tu iglesia, Señor, para todas las edades, Padre. Gracias por esta bendita esperanza bienaventurada. Ayúdanos a tomarnos de ella, Señor, y a seguir viviendo a la luz de la vida eterna, Señor, y de las cosas venideras. Guíanos, dirígenos, Señor, en este tiempo. Alimenta nuestras almas a través de este sacramento. Fortalece la fe de cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor, y aún redarguye e inquieta las conciencias de aquellos que todavía no descansan en tu amado Hijo Jesucristo y que hoy necesitan arrepentimiento y fe, Señor. Ante la expectativa de la segunda venida de tu amado Hijo, Señor, ayúdalos a despertar, Señor, a su necesidad de ponerse a cuentas contigo inmediatamente, Padre, y a encontrar en tu amado Hijo su única y suficiente esperanza. Gracias, Señor, por todas estas bellas palabras que nos dejas a través de la Escritura, en las que podemos encontrar alientos, Señor, aún en medio de los desánimos que a menudo solemos experimentar. Te alabamos en Cristo. Amén y amén. Y mis hermanos, vamos a tomar un par de minutos para ponernos a cuentas ante el Señor, preparar nuestros corazones a fin de participar de este sacramento. Y quiero hacer uso de lo que se aplicó en el sermón de la mañana. ¿Estás tú creciendo en cuanto al carácter del Padre? ¿Has estado cometiendo pecados ante la falta de misericordia para con el prójimo? ¿El no perdón en el corazón para con tus semejantes? ¿La falta de generosidad para con los semejantes? ¿Cómo estamos delante del Señor en ese sentido? Y amados hermanos, sé que con este estándar todos vamos a quedar faltos. ¿Quién podría decir, yo soy como el Padre? Lo cierto es que ninguno de nosotros, hermanos. Pero consideremos nuestra necesidad de ir al Señor y confesar nuestras iniquidades, reconociendo lo mucho o lo lejos que estamos aún de ese estándar. A menudo pensamos en el pecado como esos pecados escandalosos. Pero, amados hermanos, pecado es no hacer lo que sabemos que debemos hacer. No solamente es hacer lo contrario a lo que Dios nos dice en su palabra, y creo que eso lo sabemos todos nosotros. ¿Qué cosas deberías de estar haciendo y has dejado de hacer? Pongámonos a cuentas con el Señor en